Buenas tardes, bienvenidos a la reunión. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias Señor por tener la oportunidad de estar cerca de ti, a tus pies, escuchando tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y eso es lo que buscamos, Señor, conocerte a ti y también vernos en nuestras necesidades, pero a través de conocerte a ti, Señor, estamos también viendo la transformación que está sucediendo en nosotros por cuanto te hacemos, somos obedientes y hacemos todo lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, por tu espíritu, que tu palabra llegue a nosotros, Señor, penetre y quite todo lo que hay que quitar y agregue lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos, como ustedes saben, vamos a compartir el tema que se platicó el domingo, que se expuso el domingo, pero por problemas de internet no se pudo sacar una copia, se interrumpió el mensaje y es lo que vamos a aprovechar ahora para ver. Presento entonces el tema de hoy. Bien, pues es un tema muy importante y voy a decir por qué. Es verdad que estamos enfrentándonos a las señales, a muchas de las señales que están escritas, guerras, rumores de guerras, hambre, todo lo que está, escasez, conflictos internacionales, mundiales. Se habla del nuevo orden mundial, etcétera. Se habla de fechas y muchas otras cosas. Pero, ¿qué debe estar haciendo el cristiano? Por supuesto, estar atento a las señales, porque el Señor nos dijo cuáles iban a ser y que estuviéramos velando y orando. Pero, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que poner atención en dónde estamos, en qué parte estamos viviendo espiritualmente. Quiero invitarte a que imagines que estás en la época de la crucifixión, en el momento en que llevaban al Señor Jesús a la cruz. Y la pregunta es esta: ¿dónde estarías tú? ¿En qué parte estarías tú? Recordemos que muchos de sus discípulos huyeron cuando lo arrestaron a Jesús en el jardín de Galilea. Huyeron, se escondieron porque tuvieron miedo. Incluso Juan dice de Juan que se envolvió en una sábana y también se fue junto con los demás a esconderse. Otros, el momento de la cruz, ¿en dónde estaban? Estaban a lo lejos viendo la crucifixión. Algunos ni siquiera fueron, siguieron escondidos, pero hubo un grupo, un pequeño grupo, un remanente que sí estuvo junto a la cruz, que por encima del temor y de todas las amenazas, ahí estaba acompañando a su Señor, y de eso vamos a hablar hoy. Quiero empezar por leer unos versículos y antes recordemos algo, antes de entrar en los versículos. Si nosotros hubiéramos estado y espiritualmente cerca de la cruz, hubiéramos escuchado el látigo del centurión tronar sobre la espalda de Jesús y de los otros hombres que fueron crucificados. Hubiéramos oído el sonido del martillo sobre los clavos también. Hubiéramos escuchado cuando la cruz cayó en un agujero que habían hecho para soportarla. Hubiéramos escuchado también los gritos de dolor, de angustia. Hubiéramos oído las burlas, las maldiciones, las injurias que habían lanzado contra el Señor. Eso estaríamos escuchándolo. Pero también, si estuviéramos tan cerca, tal vez hasta las gotas de sangre salpicarían a nosotros. Y sabemos que a través de la limpieza que recibimos por la sangre de Cristo es que somos salvos. Así es que uno de los ladrones, de hecho, le dijo al Señor: Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó esta
esta noche, este día estarás conmigo en el paraíso. Así es que en ese contexto estamos ahora y quiero leer 3 versículos. El primero está en Juan 19:16. Dice, así que entonces, Pilato, está hablando de Pilato, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Bien, ¿quiénes son los que estaban ahí cerca de la cruz? Esta parte, el mensaje de hoy pretende ilustrarnos lo que significa lo que hay detrás de esos personajes que estuvieron cerca de la cruz, junto a la cruz. Por lo pronto estaban ahí 4 soldados romanos. Ellos estaban en cumplimiento de su deber, ellos estaban ahí por la paga, por obligación, por una orden que les dio su comandante. Ellos no tenían ninguna relación con el Señor, no sentían nada, su corazón estaba ajeno, tal vez aceptaban que hubiera gente que se estaba burlando, etc. Pero había otro grupo, 4 mujeres y el apóstol Juan. Ellos estaban ahí porque amaban a Jesús, porque seguían a su maestro, porque tanta gratitud y tanto le debían que querían estar en cada momento junto a él. Les decía el domingo, me llama la atención que sean 4 mujeres y un hombre. Tal vez influye el hecho de que también en muchas ocasiones es más la concurrencia que va a una reunión de mujeres que de hombres, pero no es una regla, solamente es una observación que aparece aquí. Pero ¿quiénes eran esas personas? Pues estaba María, la madre de Jesús, por supuesto, que no se separó de él. Estaba Salomé, que es hermana de María, hermana de la madre de Jesús. Estaba también María Magdalena, estaba María, mujer de Cleofas, tal como lo describe la Biblia, y estaba Juan, el discípulo, el apóstol, el que era apóstol de Jesús. Bien, empecemos diciendo que los soldados, decimos, estaban ahí por deber, así como muchas personas en ocasiones van a la iglesia, son parte de la iglesia o asisten a la iglesia por deber, porque están obligados, porque quieren hacer méritos por algo, solamente porque necesitan alguna oración, pero no hay amor en ellos. Pero este mensaje va dirigido a las personas que estaban ahí, porque de ahí vamos a aprender lo que sucede al ir a la cruz. Y eso mismo lo vivimos nosotros en cada una de las 5 cosas que voy a mencionar. Cada una de las personas nos da un mensaje implícito en el estar ahí, en la cruz, junto a la cruz. Empecemos por María Magdalena y digamos que ella nos representa un lugar de redención. Redimir es pagar el precio necesario para comprar un esclavo, para liberar a un esclavo para que ya no sea propiedad del antiguo amo, sino que sea del que lo compra, del que lo redime. Esa es la palabra redención, el significado de redención. En cuanto a María Magdalena, habla Lucas 8:12 y dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto es para identificar quién es esta mujer. Ella tenía 7 demonios que la torturaban. La escritura no dice qué demonios eran, por supuesto que no dice. Hacían que hiciera cosas que no quería. ¿Por qué? Porque los demonios muchas veces controlan la voluntad de las personas. Ese es algo, son personajes, son personalidades que quieren apoderarse de la voluntad de alguien y usar su cuerpo para, en primer lugar, ustedes saben, la intención de las tinieblas, la intención del demonio es hurtar, matar y destruir. Hurtan esa voluntad, hurtan la libertad, destruyen las esperanzas y la vida de esa persona y finalmente acaban muriendo, muchas veces intencional y otras veces en depresiones y en una muerte que finalmente es, pues,
Nadie anhela un lugar, un vivir así, con un dominio de demonios. Ahora, también platicaba de que hay ocasiones en que las personas no saben que abren puertas para que los demonios entren así como habían entrado en María Magdalena. No, aquí no se dice cuáles eran, pero sí sabemos que hay 4 puertas posibles por las cuales entran. Una, por supuesto, que es el pecado. El pecado es una puerta abierta. Otra es lo que tiene que ver con las tinieblas, adivinación, hechicería, brujería, tanto practicarla como el que acude con ellos por hacer un trabajo de limpieza, por hacer adivinar, por ver el futuro. Estás acudiendo y estás acudiendo a un siervo de Satanás al ir ahí y estás abriendo una puerta al maligno. Otra es las heridas emocionales que tiene la persona, que pueden venir desde la niñez. Algunos tienen heridas aún antes de nacer por rechazo, por el, por el sufrimiento que se transmite al bebé que está gestándose. Otros en la juventud, en la niñez, en la juventud. Son heridas emocionales que llegan a marcar a la persona, que dejan huella en la persona y que hacen que actúe conforme a eso. Y hay resentimientos y rencores con todo lo que se parezca a aquello que las hirió. Esa es una puerta. Y la otra es, muchas veces los antepasados influyen. No tanto porque si lo que hizo el antepasado lo pagas tú, porque el Señor es muy claro, el alma que pecare, esa morirá. Pero lo que sí es que hay una tendencia, hay un intento de las tinieblas porque alguien abrió la puerta a un antepasado y ahí están intentando seguir apoderándose de alguno de los descendientes. No es necesario, así como no porque un antepasado tuvo diabetes, la persona, el descendiente, el hijo o el nieto va a tener diabetes, pero tiene una tendencia. Así aquí hay la posibilidad de que intenten influir en la persona. Esa es la intención de él. Pero veamos aquí veamos aquí que el peligro en esto es que pierde su vida realmente. Al perder su voluntad, pierde su vida y su esperanza, como ya dijimos. Pero hay algo muy importante que dijo Jesús en instrucción a Pablo, que viene también para nosotros, los hijos de Dios, para tomarlo en cuenta de qué parte de la misión debemos tomar de lo mismo que se dio a Pablo, que también es para nosotros. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Iba a enviarlo a los gentiles, iba a enviarlo a las personas que alcanzar a las personas según el ministerio de Pablo. Gentiles eran los no judíos, los de otras naciones, pero esto es para nosotros, para tomarlo también porque es parte de la misión de cada creyente. Vamos a ver qué es. Para que abra sus ojos, para que entiendan, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 1. También de la potestad de Satanás a Dios, potestad es autoridad, dominio. También para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados. Esa es la tercera parte de la misión. Y cuarto, herencia entre los santificados. La herencia es algo que un padre, un progenitor o un antepasado lega, un legado que da a sus hijos. Aquí nosotros, desde el momento en que somos perdonados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, pero también parte de la familia de Dios. Por eso es que recibimos herencia entre los santificados. Esa era la misión. Santificado es todo aquel separado para Dios. Ya somos de Dios, somos parte de su familia y tenemos una herencia. Ahora, vale comentar que cuando una persona confía en Cristo, todas estas cosas que mencioné de la liberación y de estas 4 características, también las obtiene en el momento en que cree y confiesa en el Señor, se arrepiente de sus pecados, se da cuenta de que es un pecador,
se arrepiente y le pide al Señor, límpiame, quiero ser una nueva persona, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador. En ese momento tienen lugar esas 4 cosas, pero veamos de qué se tratan esas cosas. Por supuesto que esas cosas tienen un precio, porque la redención es algo costoso. Jesús tuvo que morir para redimirnos. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Primero, de las tinieblas, decía en el versículo que leí de Hechos 26:18, decía, para que pasen de las tinieblas a la luz. Para poder que eso fuera efectivo, tanto en María Magdalena como en todos los que fue Saulo a hablarles, Pablo a hablarles, también sucede en nosotros, para que nosotros pasáramos de las tinieblas, de la confusión, de la oscuridad, de la perdición, del pecado, del dominio de las tinieblas, hacia la luz. Jesús tuvo que pasar de la luz del cielo a este mundo oscuro, de pecado, de maldad, de corrupción. Ahora, para ser liberado del poder de Satanás, de la potestad, decía el versículo de Satanás, al poder de Dios, Jesucristo tuvo que ser abandonado por Dios y puesto bajo el poder del diablo. Abandonado por Dios, recuerden las palabras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bajo el poder del diablo porque fue entregado para ser crucificado, para ser torturado, maltratado, injuriado, juzgado y finalmente crucificado. Tuvo que pasar por eso para que nosotros fuéramos liberados de ese poder. Es parte de la redención, pero hay otras partes de la redención. La libertad de la culpa y el ser perdonado. Para ser liberado de la culpa y ser perdonado. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Todo el pecado nuestro fue sobre él porque era necesario pagar por el pecado. Como si él fuera verdaderamente culpable y necesita perdón. Por cierto, cuando estaba meditando en esto, recuerdo una ocasión en que estaba orando por pues era una mujer relativamente joven. Y entonces le decía, le presenté la forma de llegar a ser salva, y ella decía, yo no puedo ser perdonada por Dios. Dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, no, yo he hecho muchas cosas muy malas. ¿Qué? ¿Cómo qué? Confiésalo. No, pues yo he sido bruja y anduve en muchas cosas de hechicería y hacía trabajos y hacía muchas cosas que me dijo que no vale la pena exaltar esas cosas. Le dije, mira, la verdad es que ninguno de tus pecados es mayor que el precio que pagó Jesús en la cruz por ti. Así es que arrepiéntete, recibe la salvación y deja la culpa. Ya la culpa no va a estar más en ti. Hay muchos creyentes que viven sintiendo culpa de lo que hicieron en el pasado, por cualquier motivo, por cualquier causa. Necesitan aceptar la salvación que ya les fue dada y dejar que el espíritu de culpa del maligno que quiere mantenerte preso cuando ya tienes el certificado de libertad que consiguió el Señor Jesucristo, que pagó la fianza o el precio o la redención por tu alma, para que salgas a la libertad y la disfrutes. Y había otro, que era heredar la bendición espiritual. Bien, ¿qué tuvo que hacer Jesús para que nosotros recibiéramos la riqueza de las bendiciones espirituales? Recordemos que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para nuestro Señor Jesucristo para pagar para que nosotros obtuviéramos las bendiciones? Tuvo que convertirse en el más pobre de los pobres, en el más pobre de los pobres, despojado de todo, despojado de honra, despojado de sus seguidores, despojado de todo, aún de su figura, porque fue muy maltratado. Ahora, no es de extrañar a través de todo esto de que María Magdalena estuviera al pie de la cruz. No es de extrañar que María Magdalena estuviera cuando lo sepultaron en el sepulcro.
Tampoco es de extrañar que María Magdalena estuviera ahí cuando la resurrección. Ella estaba totalmente entregada al Señor Jesucristo. Después de que fue liberada a través de la redención de todas estas cosas que recibió, fue hecha libre y disfrutaba estando cerca del Señor. Bien. Ella estuvo cerca de la cruz y en todas las ocasiones en que se presentó el Señor Jesucristo. Pero ese es el lugar de redención, el que nos muestra la redención del Señor Jesús para ti, para mí, y lo vimos en María. Vamos a pasar a Salomé. Salomé, y vamos ahí a ver un lugar de reprimenda, un lugar de un dicho de otras palabras, de un regaño, de una disciplina que estaba imponiendo el Señor. Veamos qué pasa. Bueno, era hermana de María, ya lo había dicho antes, esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y de Juan. En Juan 19:25 y Marcos 15:40 se habla acerca de esta mujer, de María, y ahí se habla también de que era hermana, la hermana de la madre de Jesús. Pero bueno, vamos a pasar a de lo que quiero hablar. En una ocasión, en Mateo 20:20, esta Salomé se acercó, la madre de los hijos de Zebedeo, que ya saben que son Jacobo y Juan, con sus hijos, se acercó con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es una madre que estaba pidiendo algo bueno para sus hijos, pero estaba interpretando mal las cosas. Este era una solicitud egoísta para un lugar que no es como se obtiene. No merecían el trono, porque no se da el trono así. Toda corona se obtiene después del sufrimiento, y si no, veamos lo que pasó con el Señor Jesucristo. Sigamos con el siguiente versículo, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No sabían lo que estaban diciendo, por supuesto. Lo que se refería el Señor Jesucristo con ese bautismo era el andar con Él, el vivir junto a Él y el pagar el precio de lo que Él estaba por hacer. Veamos, mire. Salomé había olvidado. Recordemos que por ser hermana de María, pues en lo natural era tía de Jesús, pero ella iba para obtener un beneficio para sus hijos. Salomé había olvidado el verdadero costo de la recompensa. La recompensa se obtiene con sufrimiento. Se obtiene, la corona no se da gratis, la corona se da después del sufrimiento, como ya lo dije. No hay fiesta en la mesa del Señor sin beber de su copa, de su copa de sufrimiento. 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Si realmente tu respuesta es correcta, no en la medida en que ellos lo habían interpretado, de solamente comer donde él comiera, beber donde él bebiera. Estaba hablando de algo más profundo, sus palabras eran espirituales, profundas. Y entonces le dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. La pregunta para nosotros, la aplicación práctica para nosotros. Dos preguntas. La aplicación práctica es, ¿estás dispuesto a beber esta copa? Esta copa de sufrimiento, esta copa que vivió el Señor. Recordemos que el Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y la cruz no es un instrumento de diversión, ni un instrumento de gratificación, ni de confort.
La cruz es y fue también un instrumento de muerte. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Esa es la pregunta. Muchos dicen, no. Yo solo quiero las bendiciones y las respuestas de oración. Eso es a lo que vengo. Eso es lo que yo espero. Solo bendiciones y respuestas de oración, porque tú me amas, porque tú has hecho todo, porque tú siempre me has contestado, aunque sean cosas que obtuvieron por otros medios. Pero la respuesta no es la misma, tal como sucedió en este caso con Salomé. La segunda pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir por mí? Sería otra pregunta del Señor aquí, involucrada en esto. ¿Estás dispuesto a sufrir por mí? Y tal vez la respuesta de muchos sería, no, Señor, no. Solo quiero las cosas que funcionen para mí. Quiero la prosperidad, quiero el bienestar, quiero la salud, quiero que toda mi familia esté bien, quiero tener bienes materiales. Hay un micrófono que se abre por aquí. Ya. Bien. Entonces, para mí, quieren que las cosas funcionen. Yo no quiero el sufrimiento. Sería una respuesta tal, semejante a la que pudiera presentarse cuando lo aplicamos a nosotros estas mismas cosas. Es que no hemos entendido el plan de tomar la cruz y seguirle. No hemos entendido lo que es el que guarda su vida, la perderá, mas el que da su vida por mí, la ganará. Esa es la diferencia entre alguien que todavía está a nivel de la carne, que no ha entendido el mensaje del evangelio y del plan de Dios. Bien. Salomé entonces nos habla de un lugar de reprensión y la cruz es un lugar de reprensión. La cruz es un lugar de reprensión. Tercero, María, la madre de Jesús. Ella nos va a mostrar, esto nos va a mostrar aquí un lugar de recompensa. ¿Por qué? Porque hay recompensas que tiene preparadas el Señor. Llámale galardones, recompensas o coronas, pero son lo que se obtiene por el sufrimiento, porque el Señor todo lo ve. El Señor escudriña la mente y el corazón. El Señor, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta que da el Señor es, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Parte de las recompensas, parte de las obras, si tú anduviste con un corazón limpio, íntegro, puro y en santidad, es la recompensa que vas a recibir. Lucas 2:35. Palabras de Simeón, un profeta que había recibido de parte del Señor una promesa de que no moriría sin que antes viera al enviado, al Mesías, al que iba a ser la gloria de Israel, a Jesús. Y le dijo, una de las profecías que le dijo Simeón a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué se refería a esto con traspasará? Una espada traspasará tu misma alma. Bien, pues digamos que ella sintió el clímax, el máximo de la profecía de Simeón en la cruz, cuando su hijo murió y sufrió a causa de. Veamos cada uno de los puntos por los cuales María sentía esa espada penetrar y hacerle daño en su corazón. La forma en que murió, en una cruz, contado con los ladrones, con los transgresores. Es una forma dolorosa. Dicen que el ver a un hijo morir es uno de los grandes sufrimientos, pues ella lo vio morir en una forma denigrante para él. Segundo, el lugar en donde murió, abiertamente, públicamente, vergonzosamente, injuriado, mediante burlas. Fue tremendo el sufrimiento para una madre. Por supuesto que el sufrimiento de Jesús
Él estaba recibiendo todo esto por amor también. Tercero, y María se quedó ahí sintiendo el dolor de la espada atravesar su alma. El verlo, el ver a Jesús ahí. Ahora, veamos, esto es, tú dices, pues sí, sí sufrió como madre, sufrió mucho, pero ¿y qué de mí? Pues mira, no nada más sufrió eso, también María sufrió físicamente. Ella, pues dicen que en Apocalipsis se habla de la mujer embarazada que estaba sufriendo dolores de parto cuando aparece el dragón, la serpiente antigua, Satanás, etc. Ella también sufrió físicamente por el alumbramiento, pero ella sufrió vergüenza, reproches y chismes porque ella estaba embarazada antes de estar unida a José. Era muy penoso, era denigrante para una mujer estar embarazada. Muchas veces las apedreaban, a menos que fuera una justificación de parte en este caso, de parte de Dios. También tuvo que huir a Egipto para salvar a su hijo de Herodes, no de que lo secuestraran, no de que lo acusaran, no de que se burlaran de él. Quería matarlo. Herodes era parte de los instrumentos de Satanás para deshacerse del Señor, pero no era el tiempo. Por eso se fueron a Egipto. Y hubo una creciente separación entre ella y Jesús cuando él le declaró un día: ¿no sabes que debo ocuparme de los asuntos de mi padre cuando se había extraviado? A partir de ahí hubo esa separación. Innumerables veces, a lo largo de los años, ella había sostenido las manos de ese pequeño. Ella había lavado su rostro, su cara, su cuerpo, lo había acariciado como su hijo, como lo hace una madre con un hijo. Ahora ni siquiera podía identificarlo de la cantidad de golpes y maltrato que había recibido. Eso es sufrir. Ahora, sin embargo, Jesús la vio y tuvo compasión de ella. Jesús la vio y tuvo compasión de ella. En Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Desde entonces no la abandonó, no la dejó sola, la encomendó a Juan, a aquel que estuvo ahí cerca también con él. Y desde entonces la recibió como si fuera su madre y estuvo al tanto de ella durante su vida. Ahora, todo este sufrimiento, todo esto que padeció, que hemos descrito aquí, María, la madre de Jesús, tiene su recompensa, porque Dios recompensa a aquellos que sufren o han sufrido por su causa. Pero tenía que dejarle un mensaje. Eres especial para mí, pero no más que todos estos por los cuales estoy también dando la vida. Porque tenía que ubicar que no va a ocupar un lugar especial porque no lo declara así la Escritura, pero era muy amada y por eso la recompensó primero con darle a alguien que estuviera a cargo de ella. Bien, entonces la cruz es un lugar de recompensa. Decimos que es un lugar de redención, es un lugar de reprensión y es un lugar de recompensa. Pero hay más. La cruz también es un lugar de relación. María, mujer de Cleofas, es de la que estamos hablando aquí. La tercera María, del que estamos en este pasaje o en este mensaje. Un lugar de redención. En Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. El domingo yo preguntaba: ¿cómo se llama la hermana de su madre? ¿Hay alguno de ustedes que lo conteste? No necesitan abrir sus micrófonos. Yo sé que casi todos no lo contestan, pero es precisamente Salomé, que acabamos de hablar aquí, hermana de María. Bien. Y María, mujer de Cleofas, que es de la que estamos hablando, y María Magdalena, que ya tocamos también la característica que ella extraemos de la vida de ella. Pero estamos hablando de María, mujer de Cleofas. Hay que decir que los historiadores aseguran que Cleofas era hermano de José de Nazaret, el que se creía que era el padre de Jesús.
Había una relación familiar ahí. Ellos eran familia. Y aun cuando esto no fuera así, aun cuando hubiera dudas, porque no es bíblico, sino que es eruditos, maestros que se dedican a ver la historia alrededor de estas escenas, aseguran que Cleofas era hermano de José. Pero aunque no fuera así, decía, hay una relación familiar desde el momento en que somos hijos de Dios. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Así es que, como era familia, ¿quiénes son estos Cleofas y María? En Lucas 24:13 dice, después de resucitar Jesús, dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y el 18 dice, sigue adelante la descripción y dice el 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, hago un alto también y aquí de nuevo intervienen los que estudian la historia, que aseguran que Cleofas y María, su esposa, eran esos dos que iban caminando cuando Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? Y entonces ustedes saben el resto de lo que sucedió en el camino de Maús con estas personas. No voy a entrar en ese tema, pero debemos ver de que la cruz es un lugar de relación. ¿Por qué? Porque para que te acerques al Señor, para que te acerques a la cruz de Jesús, en el momento en que te acercas es porque has confiado, has creído, has declarado. Estás junto al Maestro, junto al Señor, junto al Salvador, al Rey. Eres familia, eres parte de la familia de Dios. Hay una relación familiar. Y quiero tratar el quinto. Juan, el discípulo, un lugar de responsabilidad. La primera parte, la primera que tengo que hablar es responsabilidad de andar en santidad. Ese es uno de los aspectos de responsabilidad que adquirimos cuando vamos a la cruz. Y tenemos que estar conscientes que la cruz implica responsabilidad. Y la primera que voy a tratar es la responsabilidad de la santidad. Ahora, ¿qué pasa con Juan? Juan es uno de los que dijimos que había huido cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús en Getsemaní. Él huyó, pero regresó y estaba al pie de la cruz, junto a la cruz en ese momento. Juan fue perdonado y restaurado cuando estuvo ahí. Más tarde, él escribiría algo muy importante que hemos mencionado muchas veces y que apreciamos esta revelación del Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto había experimentado el apóstol Juan a través de regresar. Hay muchos creyentes que pueden desviarse y negar al Señor Jesús de varias formas, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, con tus impulsos, temperamentos, resentimientos, acciones. Es una forma de negar al Señor. Incluso cuando calles, que hay un grupo y te dicen, tú eres de los cristianos que eres creyente, calles y otorgas porque temes que te acusen o que se burlen de ti. Es una forma de negar a Jesús. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Así es que Juan es un ejemplo de responsabilidad de andar en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. El que guarda pecado se sale de la santidad y de la comunión con el Espíritu, con el Señor Jesucristo, y empieza el peligro de irse endureciendo por el pecado, formando una coraza en donde es más difícil que penetre el entendimiento, la sabiduría de la palabra, porque han contristado al Espíritu Santo. Y ya las habilidades que hemos dicho del Espíritu, que tienen que ver con sabiduría, que viene de la palabra, entendimiento
de esa misma sabiduría, consejo para las cosas que tienes que hacer en tu vida actual, que viene de la palabra. Muchas veces yo he recibido el consejo de la palabra específicamente para qué hacer o qué debo evitar hacer. Así es que consejo y poder o autoridad para imponer cuando es necesario, conforme al consejo que el Señor me dio, tal vez reprender, tal vez hablarle. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Así es que, pues, también es necesario que podamos volvernos al Señor cuando por algún motivo nos hemos desviado. Y también somos responsables de ver por el hermano. Si ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pide por él para que él sea restaurado. Recordemos el hijo pródigo. El hijo pródigo es un caso típico de una persona que se apartó. Pero dice la Escritura que todos los días el padre salía a esperar al hijo. El padre tenía un corazón para esperar al hijo. Y cuando este hijo regresa pidiéndole, quiero ser uno de tus siervos, no tengo derecho ya como hijo. En ese tiempo, el pedirle herencia por adelantado es asegurar, para mí tú ya estás muerto, dame lo que me toca. Eso había hecho el hijo. Había ofendido tremendamente al padre. En muchos pueblos en esa época los apedreaban cuando se enteraban de eso, pero el padre lo recibió, hizo gran fiesta. Mi hijo muerto, era muerto y ahora vive. Hizo fiesta y lo recibió. Así es que nosotros debemos estar atentos para que si tu hermano, el miembro de la familia de Dios, de tu familia, comete pecado y se aparta de la comunión con el Señor, es tu y mi responsabilidad. Dije tuya y mía, no solo mía como pastor, también tuya como uno de los miembros del pueblo, del cuerpo de Cristo, como uno de los miembros de la familia del Señor. Pide por él, ora, intercede en cuanto puedas, háblale. Recuerdo en algunas ocasiones en que oía de una persona cuando en ese tiempo, por algún motivo faltábamos, Laura y yo, había una hermana que hablaba, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Están bien? Ah, sí, se fueron a hacer otra cosa. Ah, bueno, no, yo te digo pues porque estuvo tremendo y fue una bendición. Y esa persona estuvo insistiendo, tal como el que me insistió la primera vez que yo fui. Pero aquí lo importante es, no te olvides de tus hermanos. También es responsabilidad tomar su lugar de hijo de María. Recordemos que el Señor le habló a María, pero también a Juan. Le dijo, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tomó como su madre, con la misma responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra, la que tenemos todos los creyentes, de tomar su lugar. En Juan 20:21, Jesús dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Se apareció de nuevo a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Se apareció cuando estaban en el aposento alto, atemorizados. Él apareció ahí y les dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. La misión sigue siendo. Tú y yo representamos a Jesús ante los demás. Nosotros somos las luminarias, la luz como parte de la iglesia, la luz que lleva el reflejo de la gloria del Señor. Tú y yo somos los que vamos a mostrar con nuestro testimonio, con nuestras palabras y nuestros actos, quién es el que vive en nosotros. Segundo, estar junto a la cruz es reconocer nuestro lugar de responsabilidad, santidad, responsabilidad de atender a los miembros de la familia y el tomar su lugar de ir a venido a la cruz. Tenemos una gran responsabilidad, la de llevar a otros a la cruz. Bien, concretando, ¿dónde estarías tú? Dime qué tan cerca estás de la cruz
y yo te diré qué tan lejos estás del mundo. Y al revés también. Dime qué tan cerca estás del mundo y de las cosas del mundo y de los atractivos del mundo, y yo te voy a decir qué tan lejos estás de la cruz. Así es que 5 cosas suceden al estar en la cruz, al venir a la cruz. 5. Que son 4 soldados romanos había, los otros 5, un lugar de redención, dijimos, esa es una, la primera. La segunda es un lugar de reprensión, redención porque somos libres, reprensión porque el Señor disciplina que ama y corrige a todo el que recibe por hijo. Un lugar de recompensa. Si tomas tu cruz y le sigues, vas a tener realmente una corona, un galardón, un reconocimiento de parte del Señor. 4, un lugar de relación familiar. Somos familia, somos la madre, somos parte de la familia de que dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Y 5, un lugar de responsabilidad para ir y traer a otros a la cruz, para que reciban todas estas bendiciones y toda esta llenura y la vida, de estar muertos a pasar a la vida, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Bien, quiero terminar pidiéndote que medites en esto, por favor. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de la cruz? Estás junto a la cruz. Estás junto a la cruz oyendo esas 7 declaraciones profundas de Jesús. 7 cosas que tendríamos que examinarlas y estudiarlas y profundizar en cada una de ellas. ¿En dónde estás? Si has estado lejos, acércate. Ven con el Señor. Pídele perdón. Pídele perdón. No dejes que pase ni un momento más. Acércate. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente, después de que lo hagas, piensa en, hay una familia tuya. Empieza por tu familia. Empieza por tu familia a traerlos a la cruz de Cristo. Es nuestra responsabilidad como padres de familia ver por nuestros hijos. Y si tú eres un hijo y primero recibiste al Señor, ve por tus padres, honra a tus padres y a tus hermanos, trayéndolos a la cruz de Cristo. Bien, pues vamos a orar. Vamos a orar Vamos a orar. Señor, todo esto, Señor, lo hiciste en la cruz por nosotros. Y todas estas cosas, Señor, significan realmente el pasar de muerte a vida, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a tener una vida íntima, una vida eterna, una vida junto a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Nunca, jamás acabaríamos de agradecerte lo que hiciste. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por las reprimendas cuando somos orgullosos o resentidos o guardamos falta de perdón en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, porque hemos probado de las recompensas y sabemos que hay muchas más recompensas y promesas por venir cuando sufrimos. Tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Confiamos, Señor, confiamos plenamente en ti, a pesar de que haya tormenta y las olas parezcan hundirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque también es un lugar en donde nos hiciste miembros de la familia de Dios para recibir toda bendición espiritual y decirle realmente ahora a Dios, Padre, Padre Santo, glorioso y eterno, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Espíritu Santo, Espíritu de poder, Espíritu de amor, Espíritu de conocimiento y sabiduría de Dios. Gracias, Señor, porque también sabemos que es un lugar de responsabilidad. Somos responsables delante de ti para andar en santidad. Somos responsables también, Señor, para guardar a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero también somos responsables para traer a otros a los pies de la cruz, porque tú moriste por muchos, Señor. Gracias por escogernos, gracias por elegirnos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Oro también por todos aquellos que están enfermos, todos los enfermos que hemos visto que sanan. Pero también, Señor, oro por todos los que aún permanecen enfermos en el peor estado que puedan estar. Algunos ya en estado de coma, pero yo he visto, Señor, y no hay imposible para ti, y yo he visto cómo se recuperan, Señor, por el poder tuyo. Señor, que sea hecha su voluntad y que a través de lo que están sucediendo se aprenda la lección, tanto ellos como nosotros, para seguir intercediendo, perseverando en oración. Oro también por todos aquellos que están limitados en su libertad, y estoy hablando de la libertad física por estar recluidos en un centro penitenciario, para que les des, Señor, paciencia, para que aumenten ellos la paciencia, dales de tu gracia, Señor, para que puedan percibir que tú estás ahí y tú eres el que da la libertad real del espíritu y del alma, Señor, aunque el cuerpo esté limitado. Gracias, Señor, porque también liberas a los oprimidos por el maligno. Señor, gracias porque abriste la prisión, dejaste salir a los cautivos por el diablo. Muchas gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente siguen diezmando y ofrendando para que tu obra se siga realizando a donde tú la destinas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Pues